vereda Chipre me parece un lugar muy bonito, es muy familiar. La vereda Chipre se caracteriza por su excelente clima de 19 grados centígrados, paisajes campestres, montañosos y amplias zonas verdes, convirtiéndolo en un territorio de gran oferta turística para la región y el país. Lo que yo recuerdo desde que yo estaba muy pequeñita era la felicidad que me daba cuando venía a pasar mis vacaciones, porque había mucho ganado, muchas vacas, comíamos quesitos espectaculares acabados de hacer, salíamos en la carretilla a llevar las canecas afuera, pues a la carretera, las canecas llenas de leche, jugábamos por todas estas mangas, las navidades eran espectaculares en el alrededor, en las fincas, la gente más pudiente hacía pesebres espectaculares, divinos, nos daban muñequitas de trapo, entonces eso es un recuerdo espectacular que mantengo siempre en mi mente. Yo recuerdo que nos subíamos el 22 de diciembre, cargábamos muchas cosas porque no había tanta comodidad como ahora, casi que toda la casa se trasteaba para la finca. Aquí ayudábamos todos a desgranar maíz, frijol, y cuando ya eso estaba listo los empacaban en unos costales grandes y venían, los recogían y los llevaban, me imagino que era para la plaza. La vereda Chipre cuenta con 619 hogares, alrededor de 2.166 habitantes, con una población de 101 niños entre 6 y 13 años, 151 jóvenes entre los 14 y los 26 años, 253 adultos entre los 27 y 49 años, 231 adultos mayores de 50 años, 323 mujeres y 296 hombres. En este momento hay un 15% de nativos, ya lo que es el otro porcentaje son personas que han llegado de Medellín y se han radicado aquí en este entorno por su belleza, por sus comodidades. Infraestructura educativa. La vereda cuenta con el Centro Educativo Rural Chipre, institución que forma a los niños y niñas nativas de la vereda y a los hijos de los mayordomos, en nivel de transición hasta quinto de básica primaria. Mejoramiento de la escuela. En este momento la escuela la tenemos muy hermosa porque hará un mes la administración invirtió unos dineros en la restauración de la escuela. La vereda Chipre se ha caracterizado por promover el talento humano a través de las expresiones artísticas de los jóvenes y niños. Actualmente cuenta con un semillero de jóvenes con edades entre los 12 y 14 años, quienes integran bandas de cuerdas urbanas pertenecientes a los programas culturales que ofrece la Alcaldía de Río Negro, Gobernar es Educar. Celebramos la misa, se celebra cada 8 días durante 50 años ininterrumpidamente. Maestro bueno, que a él para dar la vida eterna, Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. En este tema existen marcadas diferencias originadas por la transformación de la zona y por el alto costo de las tierras, como consecuencia de la llegada de veraneantes, quienes construyen casas lujosas en medio de la vereda, ocasionando un desnivel cultural y socioeconómico. Esta situación ha originado en muchos casos el desplazamiento forzado del campesino y la venta de sus tierras al verse atropellado por los nuevos impuestos del sector, el costo de los servicios públicos, la nueva estratificación social, no acorde con los estilos de vida y la cultura propia de los nativos. Tenga en cuenta que los nativos no nos pueden mirar con ojos de potentados, sino como nativos, ese arraigo que nosotros tenemos hacia esta vereda. Que los nativos que están son gente realmente pobre, viven con su casita, con su pedacito de tierra. Los nativos aún se conservan en el territorio gracias a su sentido de pertenencia y amor por su tierra. Sin embargo, existe la presión del desarrollo del lugar y el progreso dinámico y acelerado del corregimiento. A raíz de que esta vereda se llenó mucho de veraneante, de mucho finquero, entonces se ha perdido esa vocación agrícola
En este momento estamos en ese proceso de capacitar a las personas para sembrar unas huertas caseras de producción limpia, agricultura limpia. A ver, ha cambiado muchísimo, pues porque ya es más poblado, ya tenemos todo lo que es servicios. Por tener ya tenemos alrededor, cerca tenemos centros comerciales, tenemos cadenas de almacenes, o sea que esto se nos va como urbanizando, pero sin embargo sigue siendo el segundo piso que llamamos en Medellín. Nosotros tenemos un segundo piso que es Río Negro, que es el oriente. La administración municipal, en cabeza del señor alcalde Alcides Tobón Echeverry, y bajo su programa de gobierno Gobernar es Educar, ha priorizado en la línea 12 y 13 el fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria, así como la seguridad y convivencia ciudadana. Estrategias fundamentales para el desarrollo comunitario. En esta administración, como te decía Cristina, conseguimos el alcantarillado. Para el otro año nos tienen prometido que nos van a poner la cubierta de la placa polideportiva. Primero teníamos solamente la luz y el agua era de motobomba, pues. La vereda Chipre requiere nuevas adecuaciones de infraestructura e inversión social que mejorarán, sin lugar a dudas, la calidad de vida de sus habitantes. Necesitamos unos talleres de formación técnica donde los niños que se van educando puedan como estudiar una carrera técnica. La vereda Chipre abre sus puertas al mundo, a la modernidad, manteniendo las tradiciones autóctonas del territorio y generando espacios de convivencia óptimos para sus habitantes. Buscar un rato de sosiego, de paz, de tranquilidad, de estar con la familia, sobre todo de tranquilidad, y de buscar aire puro, de respirar este aire tan hermoso que tenemos en este lado de la región. Una tierra próspera y pujante, donde el progreso se ve, donde la comunidad es protagonista de sus transformaciones y representa sus más grandes y fervientes valores sociales y culturales. ¡Uy, qué hambre! ¡Qué rico una carne asada! Una bandeja paisa, una tilapia o un mondongo. ¡Ah, ya sé! ¡Claro, en Pollos Mario! Ya todos lo saben, Pollos Asados Mario, tan paisa como vos. Calle 30, número 3116, El Carmen de Viboral, domicilios 543-2346. Celugangas les ofrece cacharrería, accesorios para dama, dulcería americana, servicio de minutos, gafas, gorras, jugos naturales y mucho más. Para que nos visites, Sector La María, vía principal El Carmen Río Negro. ¿Qué tal mis amigos de DM Producciones? Soy Jaime Rodríguez y los estoy invitando a Corazón Romántico Video Bar. Los mejores videos de todo el oriente antioqueño. Disfruten de la pantalla gigante más grande del municipio de Marinilla. Estamos ubicados en la calle 29, número 3019. El teléfono para que hagan sus reservas es el 548-4733. Corazón Romántico Video Bar los está esperando en el municipio de Marinilla. Pollos Asados Mario, la mejor comida típica y a la parrilla. Baby beef, champiñones, churrasco, filete de pollo, hígado asado o en bistec, mixta, punta de anca, sobrebarriga, bistec a caballo, caldo peligroso, chuleta, costilla barbecue, lomo de cerdo, mojarra, parrillada, picada, ajiaco, arepa montañera, bagre asado o en salsa, cazuela, chuzo,
mondongo, patacón, trucha asada, combo burger o combo perro, arroz con pollo, bandeja paisa, desgranados, jugos, plátano, pollo asado, tamal, tan paisa como vos.